Macías que nos predique la palabra de Dios. Amén. Él está sirviendo allá en Tampa Bay, Florida, con el pastor Joel Marsh, y él nos va a enseñar la dominical. Paz, hermano Mike, y a su voz, tenerlo con nosotros. Amén. Amén. Bien, iglesia, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Amén, hermano. Bueno, yo creo que no necesito mucha introducción, ¿cierto? Mi tono de voz es bien decadito, así que si sueno muy duro, gloria a Dios, quiere decir que no se va a dormir. Amén. Ok. Bien, hermano, quiero que usted y yo vayamos juntos a Segunda de Crónicas, capítulo 34. Quiero que en estos minutos que el pastor me dio para poder enseñar su palabra, podamos ver el compromiso del hombre que amó a Jehová. Amén. ¿Cuál es ese compromiso del hombre que amó a Jehová? Usted se estará preguntando de qué hombre vamos a hablar. Así que antes de empezar, quiero que sepa que es un honor y le doy gracias al pastor y por permitirme estar aquí en este púlpito y que la gloria sea para el Señor. Amén. Amén. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 34. En los primeros 2 versículos empezamos, dice la palabra del Señor. ¿Está ahí? Cuando esté ahí, diga amén. Amén. Ahí estamos todos. Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Dice, de 8 años era ¿quién? Josías, cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de ¿quién? De David, su padre. De David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche que tú nos das, mi Dios. Pedimos tu bendición en este tiempo, que no sean mis labios ni mi boca, sino tu palabra dándose, Señor. A continuación, abre nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, el hombre que amó a Jehová, así es, el rey Josías, un rey que dentro de todos los reyes, dentro de todo este pueblo, era un hombre que anduvo, como dice la palabra del Señor, en los caminos de David su padre. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Era alguien que hacía lo recto delante del Señor. ¿Por qué el énfasis de hacer lo recto? Porque básicamente, hermano, en tiempos oscuros del pueblo de Israel, donde un rey hacía lo malo, había otro que le seguía y otro continuaba, y dentro de esa misma cadena de maldad pasaba años y años, y era un rey malo y otro rey malo, y su hijo fue malo y su nieto fue malo, y toda esa cadena de maldad se estaba extendiendo. Pero aquí hubo algo interesante, y es que dentro de esa cadena de maldad había un hombre que se levantó y dijo: yo voy a hacer lo recto delante del Señor. Amén. Ahora, lo curioso de esto es que Josías era un rey de 8 años. 8 añitos. Así que vamos a escudriñar la vida de Josías, hermano, en estos minutos, porque yo quiero que usted vea conmigo qué puede hacer un hombre para que ame tanto al Señor. ¿Qué podemos nosotros aprender? Me acuerdo tanto, Juan 14:15 dice, el mismo Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Básicamente demostramos nuestro amor al Señor cuando simplemente guardamos sus mandamientos. Amén. Y mire, y la verdad es que aquellos que decidan seguir los mandatos de Dios van a tener o manifestar buenos deseos. Así como este hombre, este rey, quien amó a Jehová, atendió a los mandatos de Dios. Porque, hermano, el que ama a Jehová manifiesta deseos que agradan a Dios. Amén. ¿Escuchó eso? El que ama a Jehová manifiesta deseos que agradan a Dios. Yo le pregunto, ¿cuáles son? Tal vez usted se está preguntando, ¿cuáles son esos deseos? De lo que le quiero hablar esta noche es de esos deseos que este rey tuvo
que tú y yo, aquí en esta noche, nos podemos ir de esta puerta y manifestar esos mismos deseos. Amén. Y así mismo, como Josías amó a Jehová, tú y yo podemos amar a Jehová de la misma manera. Amén. 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 Lo primero que quiero que veas está en 2 de Crónicas, ahí mismo. Lea conmigo el versículo 3. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 34:3, que a los 8 años de su reinado, siendo aún ¿qué? Muchacho, comenzó a ¿qué, hermano? A buscar al Dios de David, su padre. Es cierto, mi hermano, que Josías básicamente era un niño cuando él tomó el reinado. Pero aún cuando era niño, decidió de su propio corazón buscar al Dios de David, al Dios de su abuelo, al Dios de su pueblo, a Jehová. Él mismo manifiesta ese deseo. Ahora, un niño a los 8 años de edad va a manifestar un carácter de acuerdo a quien lo haya criado. Es decir, usted sabe, hermano, que usualmente los padres tienden a criar a sus hijos de una manera u otra. Y los hijos, como son de pequeños, así van a ser cuando grandes, ¿correcto? Ahora, en lo personal, en mi vida personal, a mí me gusta, no sé usted, mamita querida, en su casa, si le gusta coger el mueble de la casa y moverlo de este lado para otro, y cuando usted hace eso, siente que la casa es nueva, siente que hay un nuevo cambio, le gusta hacer esto. ¿Sabe qué? A mí también me gusta. Usted dirá, ¿pero cómo? Porque cuando yo era niño, yo veía a mi mamá hacerlo. Y ahora que yo me vine de mi país y empecé a vivir solo, mi mente había sido criada. Desde niño mi madre me había enseñado y yo empecé a mover una cosa y la otra y me gustaba porque se veía agradable, era algo bueno. Ahora, ¿por qué nació ese deseo en mí? Porque mi madre me había enseñado así. Es muy probable, gracias hermano, es muy probable que Josías, a su edad, por sí mismo, él solito, no haya cogido ese deseo. Es probable que alguien le haya criado. La pregunta es, ¿quién? Si su padre, no me voy a adelantar, vaya conmigo ahí, 2 de Crónicas, capítulo 33, una página más atrás. Mira el versículo 21. Dice que de 22 años era ¿quién? Amón. Hay un capítulo atrás, dice el capítulo 33, versículo 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y 2 años reinó en Jerusalén. ¿Y hizo qué? Lo malo. Lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho ¿quién? Manasés su padre. ¿Por qué? Porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Entonces, ¿quién era Amón? El padre de este rey Josías del que estamos hablando. Y si su padre hizo lo malo y su abuelo hizo lo malo, ¿de dónde sacó Josías ese deseo de buscar al Señor? Entonces eso suele ser un enigma, suele ser algo que dice, bueno, es algo raro porque un niño a 8 años, yo no sé usted, pero yo a los 8 años yo solo brincaba, estaba en un árbol y jugaba con niños, era un niño normal. Pero este rey, en tanta maldad, en medio de tanta maldad, se dispuso a buscar a Dios. Amén. ¿Qué causó eso? Si usted lee conmigo ahí mismo en el capítulo 33, mire conmigo el versículo 9 y le voy a desarrollar ese enigma. Dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer ¿qué? Más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Es decir, que Manasés, el abuelo de Josías, hizo más malo que su propio hijo. O sea, el padre de Josías. Entonces, no lo quiero enredar. Básicamente, la familia de Josías era mala. Hizo lo malo, pero ¿qué hizo que en la crianza de Josías naciera un hombre que amó a Jehová? Si usted ve conmigo, y esto se desarrolla en este versículo, ahí mismo en el capítulo 33 de 2 de Crónicas, lea conmigo estos 3 versículos. Versículo 11, amén. Amén. Por lo cual Jehová
trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos. ¿A quién? Manasés. ¿Se acuerda quién es Manasés? El abuelo de Josías. Y atado con cadenas, lo llevaron ¿a dónde? Babilonia. A Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró. ¿Qué dice? Oró a Jehová su Dios. ¿Y qué dice? Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que ¿qué? Jehová era Dios. Amén. Hubo un cambio. Hubo un cambio de vida. Mira, hermano, no lo dice en la Biblia, pero al estudiar estos personajes era obvio y se ve a simple vista que dentro de estos estamos hablando de Amón, estamos hablando de Josías, ¿ok? Estamos hablando de Manasés, ¿ok? Amón era el padre de Josías, Manasés era el abuelo de Josías. Estos dos que se suponían que eran las cabezas espirituales de la familia real, hicieron lo malo delante de Dios. Entonces se espera que si un padre hace algo malo, ¿cómo van a salir sus hijos? Malos. Y es básicamente el ciclo que vemos en el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa con Josías? Josías se levanta como alguien que hizo lo recto delante de Dios. Pero si su papá y su abuelo hicieron lo malo, ¿qué fue lo que hizo cambiar probablemente su pensamiento? Su abuelo reconoció, porque oró a Jehová, se humilló y entendió que Jehová era Dios. Ahora, este no es el mensaje, hermano. Lo que estoy queriendo decir es que cuando Manasés se vuelve bueno en sí, es probable que le haya enseñado a Josías acerca del Dios de David, su padre. Probablemente tú vas a querer necesitar la ayuda de alguien como Manasés, que te quiera ayudar a buscar de Jehová. Yo te pregunto, hermano, ¿quién es tu mentor? ¿Estás aprendiendo de tu mentor? ¿De tu pastor? ¿De tu hermano en la fe? ¿Alguien que te esté ayudando a buscar al Señor? Yo te digo, si tú no estás aprendiendo de alguien, si tus padres o tus abuelos no te dieron instrucción, no te enseñaron a buscar al Señor, ¿qué vas a hacer tú ahora? ¿Tú tienes el deseo de buscar al Señor como Josías? Si has perdido tal vez ese deseo, yo creo que hay que asegurarse de apoyarse de aquellos que puedan animarte a hacerlo. Amén. Hay muchos hermanos aquí. Hay un pastor al cual ver, guiarse y pedir su ayuda. ¿Para qué? Para buscar al Señor, hermano. Está la iglesia para eso. Nuestro deseo debe ser de buscar al Señor, porque alguien que ama a Jehová debe querer tener ese deseo insaciable de buscar a Dios. No debe parar. Pero ¿sabe? Josías no solamente buscó al Señor, también hizo algo interesante. Mire conmigo ahí el versículo 3. Segunda de Crónicas 34, versículo 3. Dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó ¿a qué? A buscar al Dios de David, su padre. Pero ¿qué hizo también? A los 12 años comenzó ¿a qué? A limpiar a Judá y a Jerusalén ¿de qué? De los lugares altos, de imágenes de acera, de esculturas e imágenes fundidas. ¿Qué significa esto? Que alguien que ama a Jehová, hermano, tiene el deseo de limpiar. ¿De limpiar de qué? De todo aquello que te aparta de Dios, de todo aquello que Dios odia. Si usted mira el conjunto de estas cosas que menciona la Biblia, que son lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, eso se resume en una sola cosa: pecado. Algo que te esté separando de Dios es pecado. Y Josías lo sabía. ¿Qué hizo Josías? Tuvo el deseo en su corazón de limpiar todo el pueblo de Dios y empezó a derrumbar y empezó una campaña, y en esa campaña hizo edictos, hizo órdenes que quitaran de todo el reino todos los estatuas, lugares, templos de
que tú tienes algo que está estorbando en tu buscar al Señor. No sé qué es, solo tú y el Señor lo saben, pero tal vez necesitas tener el deseo de limpiar tu corazón de todo el pecado que está en tu vida, de todo lo que tal vez te esté alejando en tu relación personal con el Señor. ¿Qué es lo que nos está estorbando para que no tengamos ese deseo? Josías, hermano, supo que los lugares altos eran una dominación a Jehová. ¿Sabe? A Josías le costó esa campaña. Si usted lee la historia, y por tiempo no la voy a leer, es larga, no tanto la verdad, pero si usted se anima a leerlo después de este culto, usted va a ver que a Josías le costó esa campaña. Pero como dijo David una vez, yo no quiero para Jehová sacrificio que no me cueste. Tal vez quitar el pecado de nuestra vida cuesta. Claro que sí. A veces duele. A veces nos quita amigos. A veces nos separa de seres queridos, aún de la misma familia. Pero si esto me está separando en mi caminar diario con el Señor, ¿qué hago yo? Para afuera. Lo limpio. Josías tenía el deseo de limpiar. Amén. ¿Cuál es ese deseo que tú necesitas? Hermano, si hay algo que estorba entre la relación de Dios si hay algo que estorbaba entre la relación de Dios con su pueblo, era la idolatría. Era un pueblo pagano. Todo lo pagano que tenían allí estaba siendo manifestado en este pueblo. ¿Qué tienes en tu vida que necesite ser limpiado? Como Josías, hermano, yo te animo a que te limpies de todo aquello que esté estorbando en tu relación con el Señor. Amén. Tienes que recordar una gran promesa que el Señor nos dejó. Y yo amo esta promesa, hermano, porque esta promesa me da a entender que yo puedo seguir cerca de Dios aun cuando mi carne chueca y mi corazón se separan del Señor. Yo creo en la promesa de que si confieso mis pecados, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si tú pecas, hermano, no es para que te vayas de la iglesia. Si tú fallas al Señor, no es para que no vuelvas a hablarle al hermano, o no vuelvas aquí a congregarte o a hacer algo que estabas haciendo por el Señor, sino que Dios espera que tú confieses al Señor lo que le has fallado. Amén. Y te acerques a Él. Ese es el compromiso de alguien que ama a Jehová. Josías tuvo el deseo de limpiar todo eso, pecado, que estaba siendo abominación para el Señor. La promesa para nosotros hoy en día, creyentes del año 2024, sigue siendo la misma. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Amén. Así que, hermano, el que ama a Jehová no solamente busca de Él, como lo hizo Josías a los 8 años. No solamente a los 12 años, como lo hizo Josías, tuvo el deseo de limpiar el pueblo de Dios. Alguien que ama a Jehová no solamente tiene estas dos cosas, buscar de Él, limpiar, sino alguien que también tiene el deseo de restaurar lo que le pertenece a Dios. ¿Sabe? Si usted lee conmigo el versículo 8 en segunda de Crónicas 34, versículo 8, amén. Mira lo que dice ahí, la tercera etapa en la vida de Josías. Dice que a los ¿cuántos años? A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, dice que envió a Safán, hijo de Azaría, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen ¿qué? La casa de Jehová, su Dios. Hermano, yo no sé tú, pero cuando hay una demolición de una casa, destruyen la casa, ¿no? Y la casa queda destruida, vuelta a nada, no sirve, sucia. Alguien viene y limpia el terreno, pero no se queda limpio, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer? Construir. Tal vez tú, después de limpiarte de toda esa maldad, o tal vez de eso que te está separando en tu relación con el Señor, debas empezar a construir esa relación con el Señor.
restaurar lo que se había perdido. Mira, hermano, Josías, después de haber realizado su campaña de limpieza y él ya habiendo limpiado de todo lo malo, de todo ese pecado, estando ya el terreno limpio, ya era momento de restaurar lo que le pertenecía a Dios. En las escrituras vemos mucho este patrón. Después de que se limpia el pecado, entonces Dios empieza a obrar en los corazones, así como Josías. Y Josías puso a trabajar a todo su pueblo, a todos los que tenían por debajo, para restaurar la casa del Señor. Si tú ya has limpiado todo el terreno, yo creo que es hora de que restaures lo que el pecado destruyó en tu vida. Tal vez el pecado de Judá hizo que cada uno dejara los mandatos del Señor, pero era momento de restaurar la casa del Señor. Y yo te pregunto, ¿qué tienes tú que reparar en esta noche? Tal vez sea el tiempo de estudio al Señor, tal vez sea el tiempo de oración que no dedicabas antes, tal vez sea la manera en que haces las cosas para el Señor, o actitudes que tú antes tenías y que ahora ya no tienes. Hermano, busca restaurar para el Señor lo que el pecado te ha hecho abandonar. Cada uno debe al menos tener una área que restaurar en su vida espiritual. Aún en lo físico hay cosas que tú hacías para el Señor que tal vez tú dejaste de hacer. A veces si tenías talentos que ya no haces para el Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no restaurarlo? El que ama a Jehová, hermano, no solo tiene estos deseos. Son deseos que manifiestan agradar al Señor. Porque Josías ciertamente agradó a Dios. Y ahí es donde vamos a terminar a continuación. Mire, el que ama a Jehová no solo desea buscarle, no solamente desea limpiar lo que le estorba a Dios, no solamente desea restaurar lo que es de él, sino que también el que ama a Jehová, hermano, tiene el deseo por su palabra. Lea conmigo Segunda de Crónicas, ahí mismo, capítulo 34, capítulo 15, capítulo 34, versículo 15. Amén. Dice, estamos en la misma historia, avanzando un poco, y dice: y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio, ¿qué? Un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Mire lo que pasa a continuación. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué dice? Rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Qué tremendo, ¿no? Vemos a un rey, hermano, que decide hacer cosas buenas, pero en su mismo deseo, lastimosamente, por el pecado de sus padres y por toda esa generación mala, era un pueblo que no conocía la ley de Dios. Y cuando escucha este rey, que ya de primera mano tenía el deseo de buscar al Señor, tenía el deseo de limpiar su vida, de limpiar todo lo que le abominaba a Jehová y de restaurar, con ese mismo corazón recibe las palabras de la ley. ¿Cuál es la reacción cuando Josías escucha la palabra del Señor? Dice que rasgó sus vestidos. La primera acción que el rey hizo al oír la palabra de Dios fue rasgar sus vestiduras. Hermano, esta expresión es una costumbre que la vemos mucho en la Biblia. Cuando alguien rasgaba sus vestidos, era un significado profundo de tristeza, de dolor.
algo que causaba una pérdida. Cuando un ser querido moría en los judíos, ellos rasgaban sus vestidos. Muy probablemente cuando Juan el Bautista murió, Jesús mismo, sabiendo que era su familiar, se tuvo que haber dolido y rasgar sus vestidos. Probablemente cuando murió Lázaro, también el Señor tuvo que haber rasgado sus vestidos. Era una costumbre, no le dice, pero aquí sí lo dice en Josías. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el dolor era profundo. Porque Josías sabía que lo que había hecho el pueblo era una abominación, era algo malo. Pero ¿sabe qué? Este rey tenía temor del Señor. Yo te pregunto, ¿tú tienes el temor del Señor en esta noche? ¿Tú estás escuchando la palabra del Señor y reaccionando a él? Es interesante ver, hermano, que cuando Josías rasgó sus vestidos, él no solamente empezó a tirarse al piso y llorar y preocuparse. Él dijo: señores, vamos, consultemos a Jehová, porque esto es serio, esto es cosa seria y necesitamos buscar la misericordia y el perdón del Señor. Vamos. Y él dice en la Biblia que mandó a ciertos hombres a consultar a cierta profetisa. La historia sigue. Pero ¿sabe qué, hermano? Jeremías se relaciona en este pasaje, y quiero saltarme un poco en el tiempo dentro de la misma historia. Algo que le pasó a la generación que continuó después de Josías. Jeremías 36, no vaya allá, yo se lo voy a leer si quieren. Jeremías 36, los primeros 3 versículos, dice que aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías. ¿Quién era Joacim? Hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de ¿qué? De Josías, dice, hasta el día de hoy. Y quizá, ojo hermano, está hablando el Señor, y quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y que se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿Saben? A los mismos hijos de Josías, habiendo visto cómo su padre hizo lo bueno, habiendo visto cómo su padre se arrepintió y cómo buscó del Señor para buscar el perdón, sus mismos hijos hicieron todo lo contrario. Usted se dirá: ¿pero por qué? ¿Luego los hijos no aprenden de los padres? En algunas ocasiones sí, y damos gloria a Dios a aquellos que le funciona. Pero ¿sabe qué? Cada quien escoge cómo agradar al Señor. Sí. Tal vez tú estás aquí sentado en esta noche y tienes que tomar una decisión de ser alguien que ama a Jehová. Tal vez tú ni siquiera conoces a Jehová, tal vez tú ni siquiera conoces al Dios de la Biblia y quieres tomar una decisión. Tal vez hoy sea el momento. ¿Sabe? Quiero terminar con esta historia, hermano, porque lo bonito de esto es que cuando tú te conmueves ante la palabra de Dios, por ese deseo que tienes de ella, Dios está dispuesto a obrar en ti y perdonarte si algo malo has hecho, de restaurarte si necesitas ser restaurado, de limpiarte si necesitas ser limpiado, o de usarte para que el Señor te use. Solo si estás dispuesto. La historia termina en 2 de Crónicas, capítulo 34, en el versículo 22. Lea conmigo, y ahí estoy terminando, hermano. Versículo 22 dice: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el 2º barrio, y le dieron las palabras antes dichas, aquello que el rey había mandado a decir. Y mire lo que pasó. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos.
provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Mire la misericordia del Señor, hermanos. Amén, amén. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, dice, yo también te he oído, dice Jehová. Amén. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro. ¿En qué? Paz. En paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Hermano, la misericordia de Dios es grande. Cierto, hermano, es verdad. Es inmensa. Cuando nos dejamos tocar por su palabra, ¿sabe? Dios espera que tú tengas ese deseo por su palabra, para que cuando tú hagas lo malo estés sensible al primer llamado de atención que la palabra de Dios te está haciendo a través del siervo del Señor, a través del pastor, a través del hermano que predique aquí. La palabra de Dios está hablando y tu corazón tal vez está siendo conmovido. Cuando tenemos ese deseo por la palabra del Señor, hermano, créame, el Señor va a hacer una obra. Vas a recibir el primer llamado de atención a su palabra y de corazón tú rasgarás tu vestido. Tendrás esa misma expresión y arrepentido vas a estar delante de Dios y Él tendrá misericordia, hermano. Es bíblico. ¿Sabe? A Dios le importó lo que hizo este rey. Rasgó sus vestidos. Él lo mencionó. Por cuanto rasgaste tus vestidos, por cuanto lloraste en mi presencia, tus ojos no verán lo que haré a este pueblo. Vas a vivir en paz. Qué misericordia más grande. Amén, amén. Aun cuando haces lo malo, Dios tiene misericordia. Pero ¿sabe qué, hermano? Qué bonito es tener el deseo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a ser sensible cuando pecamos. E inmediatamente vamos a estar arrepentidos y a buscar al Señor e ir a la promesa de 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero ¿sabe por qué fue eso posible? Porque Cristo fue a la cruz. Amén. Si Cristo no hubiese ido a la cruz, hermano, ¿qué sería de nosotros, cierto? Así es. Porque cuando Cristo fue a la cruz, decidió entregar su propia vida. Dios hecho carne vino a la tierra, entregó su propia vida. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiésemos gozar de la gran misericordia del Señor y tener la morada allá arriba en los cielos, hermano. Tal vez tú que estás aquí en esta noche no conoces o no has tomado esa decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, porque es necesario buscar al Señor. Pero ¿sabe qué? Yo quiero terminar con esto, hermano. Josías nos deja una gran lección. Como cristianos tenemos que buscar de Él, tenemos que limpiar nuestra vida, tenemos que restaurar lo que le pertenece al Señor, pero también tenemos que ser sensibles a la palabra del Señor. Pedro lo dijo en 1 de Pedro, capítulo 2, dice Pedro, desead como niños. Y sabe, es un mandato, desead como niños la leche espiritual, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque lo primero que un niño quiere cuando nace es leche. Es leche. Y es lo que yo decía esta mañana, lo enseñaba en un devocional. Es un deseo, un desorden obsesivo, compulsivo de querer leche materna. Un desorden obsesivo, compulsivo. El niño está guau, guau, y llora, y llora, y llora porque quiere leche, quiere ser alimentado. Nuestra vida espiritual debería ser así. Buscar al Señor cada día y hacer como el niño. Señor, dame de tu palabra, enséñame hoy, y no irte de leer la Biblia, no alejarte de la Biblia hasta que Dios te hable. Amén. Josías rasgó sus vestidos cuando escuchó la palabra del Señor, porque su corazón ya había buscado al Señor, ya había limpiado su vida y la vida del pueblo.
ya había restaurado. Ahora solo espera la misericordia del Señor. Tal vez tú quieras ser como Josías, aquel que amó a Jehová, y tener esos deseos, hermano. Pero necesitas, así como Josías, humillarte. Amén. Para aceptar a Cristo también se necesita humillarse. Cierto, hermano. Nuestra vida puede ser una vida que lleva mucho pecado o que vivimos en pecado, reconocemos que somos pecadores, pero ¿sabe qué? Dios hizo una obra grande, amén. Cuando entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y por esa muerte podemos ahora gozar de la salvación. Y tal vez esa es la decisión que tú tengas que tomar en esta noche, antes de manifestar esos deseos que Dios espera en ti. Porque primero hay que conocer al Dios de la Biblia. Antes de hacer cualquier cosa. Amén. Yo espero en el Señor que los deseos manifestados en Josías puedan ser manifestados en la vida de cada uno de los creyentes. En mi vida espiritual también. Y que cada uno de nosotros, hermanos, pueda recordar a Josías como alguien que puede ser perdonado aun cuando hubo maldad. Dios tiene misericordia si nos humillamos y rasgamos nuestro corazón. Cuando somos, eso significa ser sensibles de corazón ante su palabra. Sé sensible, hermano, ante la palabra del Señor. No tiene que importar quién predica aquí, sino la palabra que se da. Pero sabemos que el Señor ha puesto un gran hombre aquí en la iglesia, amén. Y nos gozamos de aquellos siervos del Señor que entregan su palabra, hermano. Pero Dios espera que rasgues tus vestidos y manifiestes estos deseos, amén. Vamos a orar y terminar en esta noche. Padre mío, gracias, Señor, te damos en esta hermosa noche. Señor, tú has sido bueno, tú has sido misericordioso, Señor. No sé, Señor, cómo está la vida de cada uno de mis hermanos, pero solo tú conoces su corazón. Si en algo, Señor, han fallado o si algo falta, Padre, para buscarte, Señor, para restaurar, para limpiar, para ser sensible a tu palabra. Padre, te pedimos que toques nuestro corazón. Sí, Señor. Quiero hacer una invitación rápidamente. Si usted está aquí en esta noche, visita, querido hermano, y me escuchó este mensaje, y el Señor habló a su vida, pero usted sabe perfectamente que ningún ser humano tiene la vida contada en este mundo. Usted puede morir el día de hoy, mañana, pasado mañana, usted no sabe, pero si usted no está seguro a dónde va a ir su alma el día que muera, si al cielo o al infierno, me gustaría orar por ti junto con el pastor y orar por ti en esta noche. Y me gustaría que levantaras tu mano. Si tú no estás 100% seguro de dónde va a estar tu alma el día que mueras, levanta tu mano. Me gustaría orar por ti. Nadie está viendo, todos con los ojos cerrados. Tal vez tú dirás, yo no conozco al Señor, pero quiero acercarme a Él. Necesito saber cómo puedo yo ir al cielo, saber cómo ir al cielo el día que muera. Levanta tu mano, nos gustaría orar por ti y enseñarte con la Biblia cómo puedes ir al cielo el día que mueras. Si hay alguien así, tal vez el Señor ha hablado a tu corazón. Levanta tu mano, el Señor está aquí, presente, en todo momento, y espera que tú tomes una decisión. Amén, amén. Cristiano, hijo de Dios, usted ha escuchado este mensaje y yo espero en el corazón que el Señor haya hablado a usted, pero solo espero que tome una decisión en esta noche y se vaya con una decisión para buscar más del Señor y agradarle a Él, así como Josías. Padre mío, gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me diste, pero gracias, Señor, por haber hablado a nuestro corazón y haber compartido tu palabra. Gracias por la palabra que fue de tremenda bendición esta mañana también, por aquellos que la escucharon y que tomaron decisiones, Señor,
Oramos por aquellos que aún no han tomado decisiones para agradarte y servirte, Señor. Te pedimos que toques su corazón. Padre, gracias, Señor, te damos en esta noche. Te damos la gloria, Señor, y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.